Buenas tardes a todas y todos los presentes acá. Bueno, buenas tardes reiteradas a todas y todos. Esta tarde vamos a tener la oportunidad de tener con nosotros aquí en casi una de las últimas presentaciones del tercer coloquio Patria. Está con nosotros el compañero Freddy Ñáñez, ante todo poeta, vicepresidente del Poder Popular, vicepresidente del gobierno venezolano para atender los temas de la cultura, el turismo y la comunicación, ministro de Información y Comunicación, fue ministro de Cultura de Venezuela. Cuando revisábamos la hoja de vida de Freddy, nos gustaba mucho ese tema de haber sido fundador de Los Residuos, ese grupo de punk rock de Táchira y toda la labor que hizo con el movimiento contracultural de San Cristóbal en algún momento de los años 90. Aunque usted no lo crean, fue titiritero. Hoy en esta visión de mundo que tenemos, casi hay que ser titiritero para poder manejar los hilos de la comunicación. Bueno, Freddy es licenciado en Filosofía y Comunicación por la Universidad Pontificia Católica Santa Rosa. Y bueno, la conferencia, una gran pregunta interrogante que nos hacemos todos. ¿Es posible una comunicación política en la era de las redes sociales? Lo dejamos con Freddy Ñáñez, amigo de Cuba, cercano, y nos prestigia con su presencia en este coloquio internacional Patria en su tercera edición. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y gracias por la paciencia a todo el auditorio que ha estado en este importante evento, el evento Patria, para reflexionar sobre uno de las crisis contemporáneas que yo considero a las que hay que prestarle más atención, sobre todo porque en esta crisis de la comunicación se está jugando también las posibilidades de construir un devenir para la humanidad más justo, más veraz y más libre, o todo lo contrario. Estamos en un momento de disyuntiva donde hace mucha falta la reflexión, el pensamiento y la renovación de todas nuestras teorías críticas sobre la comunicación, sobre la sociedad, sobre la política y sobre la cultura. Quiero decirles que hemos estado desde Venezuela siguiendo día a día el evento y que hemos estado nutriéndonos además de las conversaciones y los debates que acá se han hecho públicos y que aluden, yo creo, hoy en día una realidad que debe ser abordada por todos los intelectuales y por todas las personas que estamos comprometidas con la liberación de nuestros pueblos. El título de mi conferencia, como lo has dicho, es una pregunta. ¿Es posible una comunicación política en la era de las redes sociales? El problema es que esta no es una pregunta retórica, es decir, no es una pregunta que esté allí para adornar o para atraer la atención de las audiencias. Es una pregunta radical y es una pregunta que yo no podría sino intentar responder en el curso de esta conversación a partir de la propia experiencia empírica de lo que significa en este momento comunicar y sobre todo asumir las labores de construir una comunicación pública, una comunicación política. Pero la pregunta además, si la leemos con detenimiento, es una pregunta conflictiva. Primero porque nos plantea el hecho de que exista hoy en día una comunicación política o de que estemos hablando de lo mismo cuando nos referimos a una comunicación política. Y por otra parte, la pregunta entraña una afirmación y es la afirmación que hay que demostrar según la cual nosotros ya estamos como humanidad viviendo una nueva era de la comunicación que se refleja o se concreta en este fenómeno de las redes sociales. Yo, como lo que estudié fue filosofía, lo que aprendí fue a hacer preguntas, no necesariamente a responderlas, pero sí a plantearlas y a intentar precisar si estamos preguntando correctamente, es decir, si estamos preguntando
por el verdadero problema que debemos enfrentar. Para asumir una pregunta entonces como esta, lo que yo quisiera empezar es por redefinir los conceptos, que es fundamentalmente lo que podemos hacer cuando nos encontramos con una situación que exige de nosotros una inventiva, que exige de nosotros una reflexión y que exige de nosotros el máximo sentido crítico. Definamos entonces, o intentemos definir entonces, a qué queremos llamar comunicación política. Sabemos que académicamente la comunicación política es una asignatura o una subasignatura donde se analiza la relación intrínseca que hay entre la política, entendida como el poder, entendido como el gobierno, entendido como la gobernanza, y la comunicación como parte de su representación. Según esta idea, si convenimos que es así, en la comunicación política, para que se dé, para que suceda, tienen que haber 3 actores y determinadas condiciones. En principio tiene que haber un actor de gobierno, debe haber alguien que gobierna, debe haber, por supuesto, un gobernado y debe haber entre el gobierno y el gobernado una mediación, un espacio de difusión de los contenidos, de las narrativas, pero sobre todo un espacio donde esos contenidos y esas narrativas, las narrativas de la gobernanza y las narrativas del gobernado, se conviertan en un estado sólido de opinión pública. Todos hemos sido, de alguna manera, medidos por el paradigma y por el lente de la opinión pública. ¿Qué es la opinión pública? La opinión pública es aquella sistematización de valores y de contenidos que hacen posible el debate público, el debate colectivo, el debate político. ¿Quiénes son los mediadores en las democracias liberales de la comunicación política? Los mediadores suelen ser los periodistas o lo que antes llamábamos la prensa. La prensa, el periodista, es quien intermedia entre los hechos de una colectividad, entre los hechos de una ciudad, entre los hechos de una sociedad y la manera en cómo vamos a interpretar estos hechos, el peso que le vamos a dar a estos hechos. Dicho de otra manera, la comunicación política es un estado de legibilidad de la gobernanza, de cómo estamos construyendo nosotros el pensamiento bajo los criterios del gobierno y de la gobernabilidad. El problema es que para que esta comunicación política o este concepto de comunicación política se sostenga en el tiempo, tendrían que permanecer las condiciones que hacen posible que la verdad institucional permanezca estática y legitimada por las instituciones y las prácticas de esas instituciones. Y que la población, por contraste, permanezca bajo la pasividad de una población gobernada. Y a partir de ahí, la opinión pública nos dirá qué pensar bajo un sistema de prejuicios, bajo un sistema de valores, bajo un sistema de verdades premeditadas, qué pensar frente a determinados hechos. Si pensamos hoy bien el mundo, nos estamos dando cuenta de que se ha disuelto por completo, en primer lugar, el estado de opinión pública. El estado de opinión pública ha pasado a ser un estado de absoluta liquidez, un estado en el que no se puede asir ningún pensamiento, no se puede asir ninguna percepción estable de la realidad. ¿Y esto por qué? Porque estamos en una situación donde la propia institucionalidad y donde las propias verdades están siendo completamente horadadas por olas expansivas de escepticismo. Ha perdido, dicho de otra manera, para la sociedad contemporánea, legitimidad todas las condiciones que hacen posible una comunicación política. Sin una verdad no puede haber una polis. Sin un estado de gobernanza no puede haber una polis. Y sin una mediación entre los fenómenos, entre las dinámicas que hay en esas gobernanzas, no puede haber entonces una comunicación política. Nosotros nos hemos enfrentado tradicionalmente a la opinión pública. Es lo que Noam Chomsky llamó en algún momento el consenso. Nos hemos enfrentado a la opinión pública porque sabemos que la opinión pública funciona como una supraestructura que no hace sino
garantizar la continuidad de determinado orden, por injusto que este orden sea. Pero que estemos en un momento de disolución de la opinión pública debería ser una buena noticia. O dicho de otra manera, esta opinión pública que parece ser hoy completamente horadada y soslayada por las poblaciones fue el producto de una acción comunicacional crítica, de una acción comunicacional que desmontó un sistema de valores caducos y desmontó un sistema de prejuicios que no hacían sino privilegiar los estados de injusticia. No. Desde mi punto de vista, no es eso lo que está sucediendo. Asistimos al derrumbe de una comunicación política por la vía de la transformación de las condiciones que hoy generan o posibilitan afirmar que estamos en una era completamente diferente, en una era digital, en una era que podemos llamar el régimen de la información neoliberal. El neoliberalismo se ha impuesto como único poder que sobrevive por encima de los tiempos y por encima de los demás paradigmas. Y para sobrevivir, lo que ha hecho el neoliberalismo es socavar la institucionalidad y socavar las condiciones de posibilidad de una opinión pública. Es decir, en lugar de tener una mejor opinión pública, una opinión pública más plural, participativa, crítica y autocrítica, dinámica y generadora de mejores condiciones políticas para las sociedades, asistimos al derrumbe de una opinión pública, asistimos al derrumbe de las categorías de Estado, gobierno y a las categorías de pueblo por la vía de facto y de la imposición de una nueva lógica donde el Estado pierde su lugar de legitimidad y pierde su lugar de veracidad, la opinión pública. Dicho de otra manera, el neoliberalismo ha hecho la revolución en lo comunicacional que no pudimos hacer nosotros desde la izquierda. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo supo identificar que evidentemente ese sistema que garantizaba el privilegio de las sociedades capitalistas, ese consenso, insisto, en la perspectiva de Chomsky, quedó caduco por la vía de los hechos. Y para superarlo tenía que entonces cambiar la forma de control social, ya no por la vía de la imposición de una opinión pública, sino por la vía de la liberalización de la información. Y esta liberalización de la información iba a tener como resultado dos rendimientos para el neoliberalismo. El primero es socavar el concepto de política. Quien socava el concepto de Estado, quien socava el concepto de comunicación y de opinión pública, socava en función de crear un nuevo orden. Y en este caso, el orden que se viene a crear es un orden donde el mercado es el único que tiene posibilidad de ser veraz. Porque el mercado convierte todo en mercancía, la mercancía es consumible y lo que se consume genera un impacto real y concreto. Este régimen de la información hace complicado que nosotros podamos tener o recurrir al viejo estamento de la comunicación política tal como la conocimos en el siglo XX. Con ello, desde la perspectiva de un ministro de comunicación, los problemas se agudizan, pero también se agudizan los desafíos. ¿Cómo puedo, desde una institución de gobierno, producir una verdad colectiva, un estado de opinión, un sentido común frente a situaciones comunes como el bloqueo o las sanciones? ¿Cómo construyo una argumentación y cómo pongo en circulación los hechos concretos que se manifiestan en el agravio a cada venezolano y a cada venezolana que es víctima de este bloqueo, si de facto el neoliberalismo le ha restado veracidad al Estado, al gobierno y a todo tipo de asociación que se traduzca en una asociación política, llámese sindicato, llámese centro de estudiantes, llámense vanguardias culturales. ¿Cómo lograr una comunicación política, es decir, que genere un pensamiento sobre el nosotros, un pensamiento sobre lo común, sobre la base de una
pérdida, insisto, con la palabra de facto, de legitimidad y veracidad, ya que, en efecto, los estados suelen mentir, en efecto, la opinión pública no es sino la sistematización de las mentiras que más convienen a la clase dominante, y ya que el pueblo siempre ha sido receptor y nunca protagonista de la comunicación política. Bajo estas falacias, entonces, se construye un nuevo estado de control por la vía de la liberación de la información. Si estamos de acuerdo entonces en que la comunicación política, tal cual como la conocimos, enfrenta una crisis por la vía de los cambios no solo tecnológicos, sino por la vía de los cambios civilizatorios, porque aquí es donde quiero yo enfatizar el cambio tecnológico que estamos viviendo de la era de la comunicación política, que es la era de las masas, que es la era de la electricidad, que es la era de la televisión, del cine, de la radio, del teléfono. No es solamente un cambio tecnológico, no lo podemos ver solamente como un cambio en el nivel tecnológico, en el nivel técnico instrumental, que por supuesto también lo contiene. Es sobre todo un cambio civilizatorio. Acá, sin caer en el determinismo de la Escuela de Toronto, yo sí retomaría por lo menos una interpretación de McLuhan que tiene que ver con el problema de los medios y la ecología que los medios están produciendo. McLuhan, como sabemos, planteaba que los medios eran una extensión del cuerpo humano y que, por tanto, los medios como extensión del cuerpo humano transformaban la realidad en la misma medida en que transformaban la propia constitución de nuestros sentidos. Para él, el micrófono pues, es una extensión de la voz, la rueda es una extensión del pie, la ropa es una extensión de la piel, la televisión es una extensión de la vista, y por lo tanto, estas herramientas que extienden, que potencian los sentidos humanos, devienen en su momento más cumbre como mutilación de los propios sentidos que potencian. Es decir, que en la medida en que yo utilizo una calculadora, en esa misma medida pierdo la capacidad de computar por mis propios medios. En la medida en que yo tengo todo en la nube, en esa medida recuerdo menos o tengo menos necesidad de construir una memoria. ¿Quién de ustedes se sabe el teléfono de su mamá, por ejemplo? ¿O quién se sabe el teléfono de su esposa, por ejemplo? Yo, que estoy en Cuba, puedo decir que yo no me lo sé. ¿Por qué no me lo sé? Porque no necesito almacenarlo en mi memoria, porque lo tengo almacenado en el teléfono. En ese sentido, nosotros tendríamos que preguntarnos, esta tecnología de la era digital que hemos configurado en las redes sociales para estar también en el campo de la política, esta tecnología habría que preguntarse qué es lo que potencia en el ser humano y qué es lo que mutila en el propio ser humano. Una de los cambios drásticos que está produciendo la nueva tecnología de la comunicación digital, el paso de la tecnología, digamos, eléctrica al paso de la tecnología digital, es, en principio, el cese de la cultura de masas. El cese de la cultura de masas es fundacional de una comunicación política. Nosotros hoy estamos ejercitando una comunicación de masas. Hay un auditorio, hay intersubjetividades, hay una herramienta que permite que la amplificación de mi voz constituya en la esfera de lo público un pensamiento sobre lo público, pero estamos luchando también con un tipo de comunicación individual que también tensa la atmósfera y pone a algunos a ver su teléfono, a otros a recibir un mensaje, a otros a estar grabando lo que estamos hoy haciendo. Son dos formas de comunicación completamente diferentes, donde hay que poner el énfasis en el cambio de una experiencia comunicacional política, o sea, que es pública, a una experiencia comunicacional que no es que sea individual, es que es pospolítica. Es decir,
suprime la necesidad del ágora, de la plaza, del encuentro, del colectivo, por una experiencia completamente solitaria y completamente aislada. Entonces yo pienso que una de las complicaciones que tiene la comunicación política para ejercer el papel que debe ejercer en un colectivo es precisamente el cambio de subjetividad que estamos viviendo por la vía de la propia tecnología. McLuhan también dice otra cosa, dice, el medio es el mensaje. Ese oscuro aforismo que siempre le hemos dado vuelta, en definitiva lo que está diciendo es, mientras ustedes están preocupados por lo que transita por los canales, no se están dando cuenta que el canal mismo, la forma del canal mismo, está impactando en la forma de la sociedad. Está transformando esa ecología societaria, porque la ecología societaria se funda en una acción comunicacional. Entonces, si el libro fue, en su nacimiento, el nacimiento de las sociedades racionalistas, el nacimiento de la posibilidad de la temporalidad para la reflexión, para la crítica, para la producción de contenidos en unos tiempos donde la maduración de los propios contenidos eran la experiencia social, estamos pasando a un nuevo dispositivo que definitivamente construye el aislamiento del individuo. Un aislamiento por la vía de facto, puesto que cada dispositivo está hecho a la medida de la mano de cada individuo. No solamente hay una reducción del individuo en relación a su sociedad, sino del uso completo del cuerpo como medio de comunicación y de recepción a los dedos simplemente. Es decir, pasamos de la mano, que construye el mundo, que construye la herramienta, al dedo, que solo puede elegir, que solo puede dar like, que solo puede pasar someramente por los contenidos. Entonces, esta era de la comunicación en la que estamos, que sería el régimen de la información, hace necesario pensarlo en términos de paradojas, porque hay que decir, esto es un momento de experimentación social al que nosotros estamos sometidos. Yo diría que toda crítica que podemos hacer en este momento a los medios digitales es apenas la crítica a la protocolización que están haciendo las nuevas tecnologías de la comunicación, la inteligencia artificial, el dataísmo, que es la posibilidad de convertirlo todo en datos y de manipularlo como datos para un proyecto civilizatorio que va a ser fundamentalmente pospolítico, va a ser post-trabajo, va a ser post-cultural y, por supuesto, va a convertir las sociedades tal cual como la conocemos en algo completamente diferente. Yo no soy, por cierto, pesimista. Estas formulaciones que estoy haciendo son hipótesis para entender, digamos, los cambios que se empiezan a producir y que pasan desapercibidos y que deberíamos empezar a criticar desde su nacimiento para producir una contrahegemonía. Cada cambio tecnológico, y así lo ha demostrado la historia, cada cambio que se da en la tecnología de la comunicación supone también un cambio en las técnicas del poder. Y habría que ver entonces qué tipo de poder es el poder que se está constituyendo a partir de este cambio en las dinámicas de la comunicación. La virtualización de la vida, por ejemplo, que es uno de los elementos a los que podemos llamar pospolíticos o a los que podemos llamar prácticas fuera del concepto de la comunidad concreta o de la experiencia concreta de lo societario, están creando categorías que son interesantes de analizar, no desde la perspectiva de nosotros como usuarios ahora, sino de la perspectiva de nuestros hijos. Quienes tenemos hijos o hijas, podemos estar viendo allí la nueva formación de una subjetividad. Quienes tenemos hijos o hijas, seguramente, si están expuestos a los dispositivos digitales, cuando vean un libro intentarán con los dedos agrandar la letra o intentarán darle un uso que es un uso solo aplicable para los dispositivos terminales. Esto pareciera anecdótico, pero cuando esto sucede es porque se está construyendo una subjetividad completamente diferente y hay una pérdida de experiencia y una pérdida de práctica societaria que debíamos atender
para saber si el mundo que se está construyendo a partir de este cambio tecnológico, las formas de poder, las formas societarias que se construyen son superiores o son inferiores a las que teníamos, o si marcan un rumbo verdaderamente revolucionario y transformador en términos de satisfacción humana, o por el contrario, están aproximándonos a la peor de las distopías. Michel Foucault, cuando hablaba del panóptico, se planteaba una sociedad disciplinaria por la vía de la vigilancia y por la vía del castigo, donde el reo, donde el prisionero, al no saber si estaba siendo o no vigilado, internalizaba la vigilancia y por lo tanto se autorregulaba y se convertía en carcelero de sí mismo. Pero el mundo que estamos viviendo es un mundo donde prevalecen los dispositivos de vigilancia. Todos acá estamos siendo escuchados por nuestros relojes, por nuestros teléfonos, por nuestras libretas electrónicas, y estamos siendo, además de escuchados, estamos siendo copiados, estamos siendo dateados y estamos siendo traducidos a información. Pero lo estamos haciendo no por la vía de la opresión, no por la vía de la coacción. No lo estamos haciendo en el mundo orwelliano, donde el gran hermano nos obligaba a tener un televisor que transmitía mensajes y también nos vigilaba. Lo estamos haciendo de manera voluntaria y además lo estamos haciendo por placer. Hay que ver que incluso los dispositivos que tienen mejores software de vigilancia son los que más caro se cotizan en el mercado. Entonces, ¿qué fenómeno está ocurriendo en la humanidad que estamos yendo directamente a un estado de vigilancia, a un estado de control por la vía de los datos, sin que esto además nos atemorice, nos asuste o nos preocupe? Todo lo contrario, hay una experiencia de libertad absoluta en este tipo de dispositivos que se interconectan, en este tipo de dispositivos que nos facilitan la vida, en este tipo de aplicaciones que se venden como soluciones a problemas concretos. Desde limpiar la casa, hasta tener un ayuda a memoria, hasta incluso cosas que dependen y deberían depender permanentemente del azar y del accidente y del misterio de los dioses, como el amor. Hay plataformas, hay aplicaciones que, midiendo la seguridad, la compatibilidad, pueden a usted conseguirle pareja, garantizándole que esa relación de pareja va a ser una relación bajo cálculos de completa seguridad y completa armonía. Es tan invasiva la tecnología de la era digital, es tan invasiva con el ser humano, que habría que pensar hacia dónde va esta protocolización de la vida. Es una era digital que ha desplazado, por ejemplo, la narrativa. Benjamin dice que la experiencia del narrar es una experiencia necesariamente colectiva, que quienes venían de la guerra o quienes venían de pescar en alta mar constituían comunidad en la medida en que transmitían su experiencia por la vía de la narración a los demás. Y a partir de ahí se constituían identidades y se constituían subjetividades. Pero lo interesante es que en esta era digital, a mayor cantidad de dispositivos, a mayor cantidad de aplicaciones para interconectarnos y para comunicarnos, en esa misma medida se pierde el quantum, se pierde el poder y se pierde la influencia del propio relato. Ya no del relato político nada más, sino del relato incluso fantástico. ¿Y por qué se pierde el relato? Porque todo lo que se somete al régimen de los datos cesa en su capacidad de contar. Todo lo que se somete a el escrutinio de la informática se traduce en estadística y se pierde, por supuesto, la experiencia humana. Entonces, nosotros hemos hablado de guerras de relatos. Venimos de un siglo XX donde todo se afianzaba o sucumbía en una guerra de relatos. En la guerra en donde yo intento contar mi verdad y yo intento con todas las herramientas del lenguaje posicionar mi subjetividad y mi punto de vista. Se está perdiendo entonces también el relato, y la posibilidad de perder el relato tributa a la idea de que la era de la informática es una era
pospolítica, o su objetivo fundamentalmente es pospolítico, es decir, desterritorializar al sujeto, desidentificar al sujeto y positivizar la existencia del sujeto desde su propia imagen. Es decir, en términos clínicos, la constitución de un narcisismo exponencial. ¿Cómo se llama aquel o aquella que te sigue en Facebook? ¿Qué nombre le damos a la persona que nos sigue en Facebook? Le damos el nombre de amigos. ¿Cómo se llama a la persona que te sigue en Twitter? Le damos el nombre de seguidor. ¿Cómo se llama a la persona que te sigue en Instagram? Lo mismo. Todas estas nomenclaturas no son gratuitas, ni son inocentes, ni son neutrales. Todas estas nomenclaturas nos hacen pensar que en las redes sociales estamos en un mundo sin conflicto. La política, por esencia, es conflictiva. El pensamiento, por esencia, es conflictivo. La creación artística, por esencia, es conflictiva. El amor, por esencia, es conflictivo. La idea de suprimir la experiencia conflictiva no hace sino constituir subjetividades que son reacias a las verdades ajenas, reacias al diálogo, reacias al debate, reacias a la participación política e incluso reacias a la realidad. Pero no solo se ha virtualizado la existencia del sujeto en las redes sociales, se está virtualizando el propio capital. El capitalismo que sigue explotando el planeta hasta destruirlo y que seguirá explotando a los seres humanos hasta destruirlos y degradarlos, entiende también que el espacio de explotación infinito está en la mente humana y que lo que hay que explotar, por lo tanto, es la información. Pero la mente humana, además, que ha sido, digamos, el gran misterio, la gran premisa de la filosofía es conocerse a sí mismo. La gran urgencia de las sociedades es conocer quiénes son. Esta idea totalitaria de escanear, de computar, de convertir en dato la experiencia individual y la experiencia colectiva pareciera ser uno de los rasgos totalitarios de la era de la información. Un totalitarismo, insisto, que está en el ámbito de la paradoja, porque por un lado la información circula con una libertad y con una violencia tal que ya no importa la verdad, importa la oportunidad y la inmediatez de la información. Importa si esa inmediatez emociona o no emociona. No hay verdades. No solo ha muerto Dios, como dijo Nietzsche en alguna oportunidad, ha muerto la verdad en sí. Y con la verdad en sí muere toda posibilidad de existencias colectivas, muere toda posibilidad de verdades políticas, artísticas, filosóficas o científicas. Ignacio Ramonet tiene un libro magistral para explicar y caracterizar la era de la que hemos llamado el régimen de la información. Él le llama el conspiracionismo. El rasgo característico para Ramonet de esta era es el conspiracionismo. Al no existir verdades, no significa que estemos expuestos necesariamente a las mentiras. Hay algo peor que la mentira. Y esto peor que la mentira es la validación de todo como verdad. Ustedes seguramente habrán tenido la ocasión de toparse en las redes sociales con los discursos de estas sectas terraplanistas, por ejemplo, que seguramente tienen más argumentos que cualquiera de nosotros para demostrar que la Tierra es plana. A mí si me preguntan por qué la Tierra es redonda, yo confieso que hace mucho tiempo que no pienso en eso y me costaría bastante argumentarle en términos físicos y científicos a un terraplanista. Pero un terraplanista habla como si estuviese en conocimiento y en condiciones científicas para afirmarlo todo. ¿Y por qué la Tierra es plana? Porque esta Tierra simplemente es una base experimental donde civilizaciones extraterrestres, reptilianas y no sé qué, nos tienen acá presos para saber un poco cómo es la vida siendo humano. Y por supuesto en esta Tierra plana habitan otros planetas que no vemos porque estos mismos seres extraterrestres han dividido la Tierra
para que nosotros no podamos reconocerlo. Y tienen una argumentación y una genealogía de las diferentes especies extraterrestres que según ellos tienen el control de esto. Estas narrativas circulan con una viralidad extraordinaria que, siendo inverosímiles, siendo incluso risibles, se convierten en verdades alternativas frente a la posibilidad de que un Estado denuncie, por ejemplo, el genocidio y la masacre en Palestina. Un genocidio y una masacre que ocurren en este plano de la realidad a la vista de todo el mundo puede pasar a segundo nivel de interés según las dinámicas algorítmicas de las redes sociales frente a un contenido como este, que es una verdad alternativa a la que estamos viviendo dramáticamente en Palestina o a la que podemos vivir en nuestros países en América Latina. Por lo tanto, el desafío que tenemos para construir una comunicación política pasa por la necesidad de entender qué tenemos frente a nosotros. No tenemos, insisto, un simple cambio de tecnología. No hay simplemente un traspaso de la cultura de masas a un espectáculo que puede ser viralizable, pero que es solamente experimentable desde la perspectiva del individuo. Estamos asistiendo a un orden político, aun cuando este orden político se sublime y se nos presente como la pospolítica o la antipolítica. Porque este orden que se está constituyendo en el registro del inconsciente. Wilhelm Reich, si lo recordamos, escribió un libro fabuloso en la década del 30 para explicar lo que iba a ser muy pronto una verdad, el fenómeno del nazismo. Y Wilhelm Reich, para explicar el fenómeno del nazismo, él discernía de quienes acusaban al régimen nazi de utilizar la propaganda de guerra y de miedo como instrumento para llegar al poder. En efecto, eso es lo que hacían. Pero para Wilhelm Reich esto era lo que menos importaba. Para Wilhelm Reich lo que verdaderamente importaba era lo que se estaba jugando el pueblo alemán de su momento en el orden de los deseos. Para Wilhelm Reich el pueblo alemán no fue engañado, deseó, estuvo condicionado para desear un Estado fuerte, un Estado completamente dictatorial y un Estado completamente desmesurado en lo que después el psicoanálisis llamó la pulsión de muerte. Entonces, el problema de enfrentarnos a unas nuevas condiciones de la comunicación política es que esta comunicación se está haciendo en el orden del inconsciente, en el orden de las emociones. Estamos dentro de un capitalismo de la información y de un capitalismo de las emociones, que ha dejado atrás, muy atrás, el momento de la racionalidad. Nuestra comunicación como políticos, como revolucionarios, es una comunicación que se fundamenta en el relato histórico, que se fundamenta en las verdades esenciales de la humanidad, que conservan principios axiológicos y que se anclan y se oxigenan en el plano de las ideas. Nosotros somos hombres y mujeres de ideas, que creemos que la política es una idea universal, que la justicia es una idea universal, que la igualdad es una idea universal. Pero nos estamos enfrentando a dispositivos de la inmediatez que impiden el proceso racional. Cualquiera de nosotros que intente informarse a través de TikTok o de cualquier contenido que esté confinado a los 30 segundos de duración, no va a tener una experiencia racional, va a tener una experiencia emotiva. Enfrentarse entonces desde lo lógico al imperio de las emociones, a la dictadura de la imagen con palabras, nos pone a nosotros en una absoluta desventaja. Y por eso creo que es importante que esta pregunta sobre la posibilidad de la comunicación política en la era de las redes sociales, por lo menos responda a las nuevas condiciones que tenemos que construir, porque las condiciones se construyen desde la transformación, para que en este mundo que nos tocó vivir, en este tiempo que nos tocó vivir, al que tenemos que hacerle frente, con el que tenemos que lidiar, del cual no podemos replegarnos,
al cual no podemos soslayar, construyamos alternativas reales que garanticen la supervivencia de la existencia política, que garanticen la existencia de la política como idea, que garanticen, por tanto, la existencia de países, de revoluciones maravillosas como la Revolución Cubana, como la Revolución Bolivariana, etcétera, etcétera. Porque si está en juego la política como idea, está en juego la política como práctica y como existencia. Estamos frente a una fuerza completamente disolvente, a la cual yo creo que se le puede hacer frente de manera exitosa. Porque hay algo que no puede sustituir, de momento, no puede sustituir ni la inteligencia artificial ni los dispositivos de virtualización de la vida. Y es la realidad concreta, la experiencia concreta de la realidad. Yo dije que soy optimista porque la experiencia de vida me hace creer y saber que el pueblo, en definitiva, siempre buscará la forma de liberarse, que el pueblo, en definitiva, siempre construirá sus alternativas para sostener el desafío de una vida colectiva, el desafío de una existencia independiente y de una existencia soberana, el desafío de una existencia revolucionaria. Pero esto amerita mucho más que confianza, amerita mucho más que fe, amerita una metodología y una teoría crítica de la comunicación en este momento. Necesita que pensemos, que, insisto con el término, redefinamos los conceptos que antes teníamos de la comunicación y de la política, porque estos conceptos han sido completamente abolidos por este golpe de dados que ha dado la tecnología y que la ha dado bajo el conocimiento profundo de la humanidad. Ante el estado de opinión perdido, no podemos rendirnos al estado de emoción, porque la emoción, a diferencia del sentimiento, la emoción es efímera, es volátil, no es constatativa, no es histórica y por lo tanto no representa la voluntad ni del sujeto ni de los pueblos. La eterna lucha de la filosofía oriental y occidental y precolombina ha sido la lucha entre el deseo y el pensamiento, entre el deseo y la razón, le llamó Occidente. Entonces nosotros tenemos que empezar a construir lenguajes, semióticas, desde la izquierda, desde la revolución, desde la poética de la revolución, que ocupen el espacio que hoy está ocupando el algoritmo que manipula y que convierte en indignación cualquier hecho de la realidad. Lo convierte en indignación a su favor. Nosotros tenemos que, además, sostener la existencia de lo público ante el imperio de la vida privada. Se ha invertido el axioma. Antes habían cosas que solo se hablaban en público porque tenían un interés público y cosas que solo estaban referidos a la vida privada. Hoy se invierte el asunto y nos interesa más qué café estás tomando tú hoy ante el problema del bloqueo en Cuba o el genocidio en Palestina o la problemática que verdaderamente debía sensibilizar e interpelar al sujeto en tanto que humano. Evidentemente, los mecanismos de control de la información que existieron en el siglo XX ya no son posibles. Estamos frente a la liberalización de la información, ante lo que el filósofo surcoreano Byung-Chul Han llama la explotación de la libertad. Explotar al sujeto a partir del ejercicio de lo que él cree es su libertad. Una libertad, obviamente, condicionada por el consumo, una libertad intelectual condicionada por el algoritmo, pero que le da la experiencia y la sensación de que es absolutamente libre. Antes, los regímenes dictatoriales censuraban a la prensa o tenían un excesivo control de la comunicación y por lo tanto solo nos enterábamos de lo que se nos permitía. Pero en este régimen liberal, el exceso de información
el caos informativo y la tiranía de la comunicación, estamos obligados a comunicarlo todo, estamos obligados a comunicar si estamos casados, si nos estamos divorciando, qué estamos comiendo, qué película estamos viendo, qué libro estamos leyendo, hacia dónde estamos yendo, cuántos pasos estamos dando en el día. Ese exceso de comunicación por la vía de los hechos nos impide estar informados. Nos impide estar informados en lo esencial. Sin contar que los algoritmos que rigen a las redes sociales son algoritmos que segmentan el mensaje y por lo tanto nos segmentan a nosotros y nos confinan solo a la exposición de ciertos contenidos. Y sobre todo tenemos que reafirmar y tenemos que reivindicar nuestra responsabilidad política y nuestra responsabilidad comunicacional, porque estamos frente a los nuevos modelos de control y los nuevos modelos de coacción que ya no son los estados liberales simplemente o los capitalismos parlamentarios simplemente. Estamos sometidos a regímenes infocráticos, o sea, donde la información se convierte en una forma de gobierno de facto, donde nosotros participamos sumisamente de esa forma de gobierno de facto, pensando o sintiendo que estamos siendo libres y soberanos en lo que elegimos saber. Quiero cerrar esta pregunta porque no he hecho sino formular situaciones sin solucionarlas, porque creo que va a ser el poder de la conversación y va a ser el poder de la reflexión lo que pueda arrojarnos a responder si habrá y cómo será esa nueva comunicación política. Yo creo que hay que repolitizar directamente el lenguaje, como lo está haciendo el movimiento feminista, como lo están haciendo los movimientos animalistas, como lo están haciendo los movimientos étnicos indígenas que reivindican y combaten semánticamente palabras que fueron impuestas para garantizar una determinada subjetividad. Entender que el lenguaje no es nada más la representación de lo real, sino que el lenguaje también puede ser y debe ser la fuerza que moldee a la propia realidad. Y creo que tenemos que hacerlo porque estamos siendo constantemente atacados, horadados y agredidos de una manera que pasa desapercibida. Nosotros para venir acá quisimos hacer antes una métrica, un examen de estos fenómenos que se están dando contra Cuba, que recientemente tuvieron una presencia en la conversación no solamente de Cuba, sino una presencia en la conversación internacional. Esto que nosotros vamos a presentar es algo que hace nuestro teléfono inteligente, que hacen las plataformas a las que nosotros le confiamos toda nuestra información, nuestras fotografías, nuestros pensamientos, y que milimétricamente tienen la capacidad de saber el volumen de conversación y de información que nosotros estamos consumiendo. Y en la medida en que nosotros nos apoderemos de estas herramientas, vamos a poder entender el mundo que se nos viene encima. Vamos a poder entender e interpretar correctamente los algoritmos y a construir nuestros propios algoritmos. Nosotros tenemos que formar al pueblo para que el pueblo entienda el cambio radical que se está produciendo en la humanidad. Nosotros tenemos que organizar al pueblo para no dejar espacios vacíos de ningún tipo. La fuerza política de lo real que tiene Cuba, que tiene Venezuela, por citar dos países que conozco bien, son fuerzas que no tiene en absoluto el imperialismo y que no tienen los regímenes liberales o neoliberales. Pero nosotros debemos utilizar estratégicamente, para que otra vez tengamos una comunicación política, la capacidad de entendimiento de a qué nos estamos enfrentando, cómo debemos organizarnos y qué debemos esperar de las plataformas de comunicación. Si nosotros tenemos presencia real en las redes sociales, en las que existen de momento, si tenemos presencia real organizada, la comunicación cambia, la conversación cambia, la percepción cambia y las posibilidades de construir un estado político fuerte también son cada vez más favorables. No voy a aburrirlos con toda la métrica que tenemos acá, simplemente quiero mostrarles todo lo que se puede hacer. Desde el 17 de marzo
el equipo viene monitoreando la conversación con las palabras claves que dieron sus destellos y que arrojaron la alerta temprana sobre Cuba, sobre las protestas, sobre Santiago, sobre la electricidad. Palabras claves que se arrojan y que el propio algoritmo las coloca, las ubica, las reparte en comunidades que tienen bien segmentadas para despertar en esas comunidades que tienen bien segmentadas la indignación. Una indignación que se prende como se prende la pólvora, donde no hay reflexión crítica, donde no hay pensamiento sobre el hecho en sí mismo, es pura emotividad, es una chispa que detona y que utiliza el algoritmo para crear una percepción sobre un hecho concreto. Entonces, estas métricas se hicieron a partir del 17 de marzo sobre las protestas en Santiago. Dice, la mayoría de las publicaciones hablan sobre las protestas en curso en Santiago de Cuba, y algunas mencionan la presencia de la política y el uso de la fuerza contra los manifestantes. Esta es la métrica, o sea, esta es la narrativa que genera la métrica hecha por palabras claves. Lo interesante es que el algoritmo jamás arroja narraciones, arroja palabras claves. Y esas palabras claves son las palabras claves que resuenan y que conectan con otros discursos, otras narrativas y otros estados anímicos, y así ellos construyen no un estado de opinión, sino un estado de emoción. Un estado de emoción que, bueno, puede ser pasajero, pudiera ser simplemente anecdótico, o pudiera no serlo, o pudiera convertirse como se convirtió en Venezuela en el 2002 en un golpe de Estado, sin que tuviésemos en Venezuela en ese momento redes sociales. El análisis que hace el equipo llega hasta identificar quiénes son las fuentes que originan esta conversación y que posicionan las palabras claves. ¿Quiénes son cuál es el lugar de la enunciación y cómo es la estrategia narrativa para posicionar determinada emoción? Convengamos que si existe una protesta, todos los que tenemos una conexión con la palabra protesta, todos los que venimos de la izquierda, obviamente hemos estado en protestas y nos identificamos con las protestas. Incluso en el gobierno, estando en el gobierno, nuestra gran paradoja es entender que las protestas van a seguir su curso porque forman parte de la contingencia política. Es decir, que la protesta forma parte de una vida democrática, forma parte de una sociedad sana, de una sociedad que ante un acontecimiento se queja. Ahora, ¿por qué una persona de Madrid o de Carúpano en Venezuela o de Canadá o de Estados Unidos debe llegarle la información de que hay una protesta en una ciudad, en un país caribeño que se llama Cuba? ¿Por qué tendría que ser una conversación internacional y una tendencia mundial un hecho que es local, que es un hecho simplemente al cual hay que atender y hay que gestionar y hay que operar sobre él políticamente? Es que no hay protestas en el mundo. No hay en este momento que estamos nosotros acá reunidos crisis en la mayoría de los países capitalistas. No hay problemas en el mundo capitalista en este momento. ¿Por qué precisamente se convierte en tendencia mundial que en Cuba haya habido algo que yo entiendo es natural y sobre todo es entendible bajo las condiciones extremas que ha impuesto el bloqueo criminal? Se convierte en una tendencia porque hay un algoritmo que va tejiendo las comunidades y que va posicionando estas palabras claves en esos nichos que despiertan a la indignación. No tiene nada que ver en realidad con la postura que puedan tener o no puedan tener frente a lo que sucede en Cuba, porque dicho sea de paso, la mayoría ni siquiera sabe dónde queda la ciudad de Santiago. Pero se convierte en una conversación. Estos influencers acá no se ven mucho. Estos espacios de influencia se combinan entre los portales de comunicación internacionales y los operadores políticos que ejercen una militancia de propaganda ideológica contra Cuba. Es decir, se inocula palabras claves y una conversación a partir de una intencionalidad editorial y a partir de una intencionalidad propiamente política. El primero de ellos es Reuters, que tiene
1.1 millón de repercusiones de la noticia que sacan sobre Cuba, que es una posición política disfrazada de titular. La pregunta es ¿por qué esto es un titular de Reuters? O sea, ¿por qué Reuters tiene un corresponsal en Santiago y va a preocuparse por lo que sucede en Santiago y lo va a posicionar como noticia mundial? Porque esto es noticia mundial y no es noticia mundial lo que pueda estar pasando en Palestina o lo que pudo haber pasado en Palestina en ese momento. Claramente hay una intencionalidad. Y sabemos que hay una intencionalidad. Lo que yo quiero demostrar acá es qué tipo de tecnología propicia, permite y facilita que estas narrativas o estas percepciones emotivas se posicionen en el mundo. En cuanto a los influenciadores, Eduardo Menoni tiene 8.800 repercusiones de su tweet. 8.800 repercusiones de un tweet no sería lo suficientemente viral como para que esto fuese una postura de influencia, no de influencia mundial. El problema es que estos 8.8K de repercusión van a interconectarse con otros nichos que hacen exponencial la percepción, que hacen exponencial las palabras claves y que hacen exponencial los contenidos que este usuario haya posicionado. Pero esto no sucede tampoco a la ligera, sucede porque el algoritmo hace que eso sea así. El algoritmo hace que esto tenga mayor exponenciabilidad. Lo que antes era la cartelización, dime. Ya te voy a mostrar los países donde se tuitea. Menoni tuitea desde Miami puntualmente, pero te voy a mostrar los países donde se tuitea. Lo que quiero que veamos es esta parte donde se hace métrica de los sentimientos. Fíjense que lo que se mide, insisto, es el sentimiento. ¿Cómo se puede medir el sentimiento? Tú me presentaste al principio como poeta y yo te lo agradezco infinitamente. Casi que fue una condición para venir. Y yo no sé lo que es el sentimiento, ni sé cómo puede medirse el sentimiento. ¿Cómo puede el sentimiento posicionarse? Nosotros tenemos en estos dispositivos que utilizamos, sea la computadora, o sea los teléfonos o las tabletas, tenemos unas cámaras. Y esas cámaras están haciendo psicometría permanente. Es decir, nos están observando permanentemente cuando estamos molestos, cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, cuando estamos angustiados, cuando estamos deprimidos. Esa psicometría se envía diariamente a las casas matrices, a los grandes servidores, en este caso de Apple, pero en otros casos de Samsung, en otros casos de los diferentes dispositivos que tengamos. Y esa psicometría hace un análisis exacto y perfecto de nuestra gesticularidad y de nuestra emocionabilidad que se expresa en el rostro. Hasta ese punto pudieran ellos llegar a saber qué tipo de información genera qué tipo de sentimiento. Porque también, volviendo a Wilhelm Reich, lo que se sabe es que en los actos de elección, la elección de una compañera, la elección de un libro, la elección de un voto político, está 90% bajo el rigor de la emocionabilidad y no bajo el rigor de la racionalidad. No elegimos racionalmente, elegimos emotivamente. Entonces, conocer la emocionabilidad, conocer qué tipo de emoción es clave ahora que el mundo, creo que el 65% del planeta va a votar este 2024 si no me fallan los cálculos. El 65% de la población, si no es más, este mismo año va a votar. ¿Quién va a elegir? ¿El votante, el elector o el algoritmo que pudiera, con un golpe de emotividad, cambiar el ambiente y por tanto cambiar la decisión? Esto es un problema para las democracias en el mundo, no solamente es un problema para los países revolucionarios. Por eso Estados Unidos está tomando la iniciativa de prohibir TikTok, porque es una red que ellos no controlan y es la red que mayor data está produciendo ahora en el mundo. La emotividad para lo que sucedió acá en Cuba
fue 44,5% negatividad. Entendiendo por negatividad la narrativa que condenaba al gobierno de Cuba por una supuesta represión contra las protestas. La narrativa que condenaba tendenciosamente y falazmente al gobierno de Cuba por ser responsable de la situación que suscitó la protesta. Negatividad es la tendencia a estigmatizar a la revolución cubana, sacando como argumento un elemento puntual, contextual de una parte de la población cubana y totalizándola, convirtiendo esta pequeña muestra en una especie de totalidad. Esa negatividad no tuvo una dialéctica con mensajes de positividad, tuvo una dialéctica con mensajes neutrales. Entender la neutralidad acá es entender que hay una hegemonía en el mensaje negativo y que hay una subordinación por la vía de la inacción de lo que pudiera ser el mensaje positivo. ¿Cuántos de nosotros que no dijimos nada frente a eso, que no denunciamos, que no tomamos una foto y la colgamos en las redes sociales, que no llamamos a nuestros familiares, que no enviamos un correo electrónico, estamos en la métrica de la neutralidad? Y sin embargo, no somos neutrales. Ciertamente, esta medición es una medición que nos está diciendo que esta negatividad fue viral nacional e internacionalmente porque no encontró una narrativa de resistencia, porque nosotros no estábamos posicionando nuestra conversación. Eso no pasa nada más acá. Yo soy ministro de Comunicación, me pasa a mí en Venezuela todos los días. Todos los días estamos debatiéndonos y combatiendo hora tras hora, minuto tras minuto, contra la guerra de baja intensidad que suponen las redes sociales y sus efectos de manipulación de la emotividad nacional. Todos los días estamos debatiéndonos a pulso con las diferentes matrices, los diferentes medios, portales y estrategias de inoculación de sentimientos negativos, de sentimientos contrarios a lo que sociablemente vivimos en Venezuela de manera orgánica. Y solamente el 6,1% manifestó a favor de la Revolución Cubana o hizo parte de este debate comunicando lo que se tenía que comunicar, como se tenía que comunicar. Ellos no son más que nosotros, pero nunca. No son más que nosotros numéricamente, ni son mejores que nosotros desde el punto de vista de la militancia. Muchos de ellos son mercenarios de la comunicación. Muchos de ellos se amparan en bots y en mensajes publicitados. No tienen más calidad política que nosotros, ni tienen más cantidad de pueblo que nosotros. Ellos no están y no llegan hasta donde podemos llegar nosotros, cada calle, en cada parroquia, en cada barrio, en cada ciudad. Ellos no tienen la estructura que tiene la Revolución Cubana y la Revolución Bolivariana, por poner dos ejemplos que conozco, como para ser hegemónicos en la conversación. Lo que pasa es que ellos sí planifican los ataques y sí articulan los enjambres que tienen que articular para inocular los temas de conversación y crear percepción. A fin de cuentas, después que ellos creen la ola de indignación, que puede durar media hora, 1 hora, 45 minutos, después de eso nosotros podemos contraatacar en Telesur, en Cubavisión, en todos nuestros espacios de comunicación tradicional, pero el daño ya está hecho. Y a ojo sacado no vale Santa Lucía. El daño está hecho porque han creado un estado de emocionalidad y lo que prevalece es la emocionalidad. Luego vienen las explicaciones, luego viene la argumentación, que es donde nosotros tenemos el gran desafío. ¿Cómo hacer de nuestros argumentos revolucionarios y políticos también poderosos elementos y herramientas de comunicación emotiva que generen un patos, que generen una emocionabilidad, porque nada puede emocionar más que el relato de nuestra épica nacional?
Nada puede emocionar más que un discurso de Fidel. Nada puede emocionar más que un discurso del comandante Chávez o un discurso de cualquier hombre o mujer cubana, venezolana o venezolano de a pie que tiene conciencia y que tiene criterio. ¿Cómo hacemos para que esto sea viral? ¿Cómo hacemos para que esto sea verdaderamente hegemónico? Simplemente tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos las condiciones y las posibilidades y lo único que falta es dar el paso a ser consciente que estamos en la era digital y que tenemos que militar también en el mundo digital. Y tenemos que dar la batalla en el mundo digital y la tenemos que ganar, así como hemos ganado batallas mucho más complejas y mucho más difíciles. Con esto me despido de Cuba, sin irme, porque sepan ustedes que desde Venezuela estamos muy al pendiente de lo que pasa diariamente y comprometidos con dar esa batalla para que se agrande esta métrica y la próxima vez que nos veamos y podamos ver qué estamos haciendo en las redes sociales, nos demos cuenta de la fuerza, de la capacidad y de la poética que tenemos por mostrar al mundo. Muchas gracias. Bueno, aunque tenemos muy poco tiempo, podemos dar la oportunidad ahora de alguna pregunta que se quiera hacer desde el público acá presente. El ministro nos dejaba una provocación, repolitizar el lenguaje, cómo nos organizamos, algo de lo que se hablaba anoche en el encuentro que tuvo el presidente cubano con los invitados de Patria. La mentira está muy organizada. Y la verdad, a veces andamos dispersos los que tenemos que defender la verdad. Si no hay preguntas acá, pues yo creo que ha sido una excelente intervención del ministro Freddy Ñáñez y le agradecemos a él y a todos ustedes por haber estado. Yo creo que aquí hay un nicho importante de conocimiento que debemos socializar para articularnos en función de cómo defender nuestra verdad en la arena digital. Y cerramos con un aplauso para el ministro.